No entendía la muerte, no como los humanos, pero sí entendía la ausencia, entendía el silencio donde antes había una voz. Y en esa tarde abrasadora, con el sol implacable arriba y el mundo a su alrededor, dolorosamente quieto, el pastor alemán K9 yacía junto al hombre que una vez lo había sacado de un pozo de oscuridad sangrienta, le había devuelto la vida a sus pulmones rotos y le había dado no solo un nombre, sino una razón para vivir. Ahora, ese hombre yacía inmóvil, más frío que la sombra bajo las acacias, sin latidos, pero su aroma aún impregnaba el aire como un fantasma que se negaba a irse. El perro no gimió, no se movió, simplemente miró fijamente, como esperando un milagro o tal vez una orden final. Lo que sucedió después rompió incluso los corazones más duros de quienes lo observaban. Lo llamaban Msi Makonde, no solo por respeto a su edad, sino por la sabiduría que se reflejaba en su mirada serena. Durante más de 50 años, había vagado por la vasta naturaleza de la reserva del Serengeti en Tanzania, no como un conquistador, sino como su humilde guardián. Conocía la curva de cada lecho seco de un río, el canto de cada ave y las historias grabadas en la cicatriz de cada elefante. Frágil ahora, con la espalda ligeramente encorvada por el tiempo y las dificultades, su presencia aún inspiraba reverencia. Los guardabosques más jóvenes a menudo se detenían cuando pasaba en su viejo y ruidoso Land Cruiser, sabiendo que incluso en silencio enseñaba más que sus libros. Cada mañana, incluso jubilado, Msi se levantaba antes del amanecer, llenaba su termo de té y conducía a través de la hierba dorada, no por deber, sino por devoción. Pasaba horas en el espacio seguro, un tranquilo trecho de tierra que había creado para los animales viejos y heridos que ya no podían defenderse. Allí les hablaba como a uno de los suyos. Sentía ternura por un rinoceronte ciego al que llamó Baraka, una cebra coja que siempre esperaba en el mismo sitio, y sobre todo, un pastor alemán K9 lleno de cicatrices que una vez encontró medio enterrado, dado por muerto tras una redada de contrabando fallida. Cualquier otra cosa habría acabado con el sufrimiento del perro. Msi se arrodilló a su lado y le susurró: «Aún perteneces a la naturaleza, muchacho». Desde ese momento, el vínculo quedó sellado, un alma reconociendo a otra, rota pero no vencida. El sol de la mañana apenas había salido, pero el Serengeti ya brillaba bajo su calor cruel. El polvo se aferraba al viento como humo, y el aire se sentía tan denso que se podía beber. Pero nada, ni la edad, ni el calor, ni el dolor de rodillas, podía apartar a Msi Makonde de su rutina. Ese día solo tenía una misión: ver cómo estaba el rinoceronte herido que se recuperaba en la sabana del norte, el mismo gigante gentil al que había llamado Shabari tras encontrarlo ensangrentado y tembloroso semanas antes. Cargando una cantimplora con agua y una pequeña bolsa de lona con lo esencial, Makonde partió en su destartalado Land Cruiser, con el motor rugiendo en protesta por el terreno accidentado. Las ruedas tropezaban con las rocas, cada sacudida le hacía vibrar los huesos, pero él agarraba el volante con fuerza, con la mirada fija al frente. Esto no era solo un deber, era una promesa. Después de casi una hora, llegó al conocido claro donde Shabari solía tumbarse. El rinoceronte, aún imponente a pesar de su debilidad, levantó la cabeza lentamente, abriendo las fosas nasales al reconocerlo. Makonde salió, protegiéndose los ojos de la luz cegadora, y se acercó en silencio, su voz un susurro en el viento. ¿Sigues luchando, muchacho? Zrenia, murmuró, arrodillándose junto a la bestia. Su mano se cernió suavemente sobre la herida sin cicatrizar. No tenía buena pinta, la infección se estaba formando. Buscó un antiséptico, pero antes de que pudiera abrir la botella,
Un dolor repentino y agudo le azotó el pecho. La botella se le resbaló de los dedos. Su respiración se entrecortó, su visión se nubló. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose la camisa. El mundo se tambaleó. El sudor le corría por la cara mientras se desplomaba en la tierra seca. Los pájaros revoloteaban desde los árboles, pero la tierra permanecía en silencio. Intentó gritar, pero solo un susurro ronco escapó de sus labios. A lo lejos, los Rangers Elijah y Musa patrullaban cuando oyeron un grito tenuísimo, como el viento rozando los juncos. Se quedaron paralizados. Luego echaron a correr. Cuando lo encontraron, acurrucado y jadeando en la hierba, a Elijah se le quebró la voz. No se tomó las pastillas para el corazón, gritó, rebuscando en la mochila de Maconde, en vano. Musa ya había pedido ayuda por radio, pero la ambulancia estaba lejos, demasiado lejos. Hicieron lo que pudieron para mantenerlo despierto, para que respirara, pero en el fondo sentían que el tiempo se agotaba. El estridente sonido de la radio resonó en el aire mientras el Ranger Elijah la acercaba a su oído tembloroso. Extracción de emergencia, ahora. Component Placement gritó al aparato con voz temblorosa. Miró a MC Maconde, pálido e inerte, y no pudo contener el pánico creciente. Tenían que llevarlo a la unidad médica de la reserva, y rápido. El viejo Land Cruiser ya no era una opción. Esto requería algo más rápido. Un vehículo especial ya estaba en camino, con los motores rugiendo por los caminos polvorientos. Elijah acunó el frágil cuerpo sin vida de su mentor, susurrando su nombre, esperando contra toda esperanza que Maconde se moviera. Sí, quédate con nosotros, no nos dejes. Pero la única respuesta fue la respiración entrecortada y superficial que estremecía el pecho del anciano, cada vez más débil. Mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad hacia la unidad médica, el corazón de Elijah latía con fuerza en su pecho, reflejando el miedo que se apoderaba de todos a su paso. Le temblaban las manos mientras se secaba el sudor de la frente, mirando el rostro ceniciento de Maconde. Podía oír el rítmico golpeteo de los neumáticos contra la carretera, pero sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado agonizantemente. Cada segundo parecía una eternidad. Por favor, murmuró Elijah. Él no, ahora no. Cuando llegaron, el personal ya estaba esperando. Médicos y enfermeras se apresuraron a colocar a Maconde en una camilla, con rostros sombríos mientras comenzaban de inmediato la RCP. Las estériles paredes blancas de la unidad médica parecían cerrarse. Cada clic del desfibrilador intensificaba la tensión en la habitación. Los minutos se alargaban como horas mientras trabajaban frenéticamente, con voces urgentes pero controladas. ¡Despejado! El chasquido del desfibrilador resonó en la habitación, pero seguía sin haber respuesta. 15 agonizantes minutos después, el médico jefe finalmente se levantó, secándose las manos con expresión vacía. Hemos hecho todo lo posible. Su corazón se ha parado. Las palabras cayeron como un martillo y en un instante la sala se sumió en un silencio sofocante. No hubo más movimiento, no hubo más esperanza. Solo el sonido de corazones rompiéndose. Las rodillas de Elijah se doblaron bajo él y se desplomó en una silla, con el rostro enterrado entre las manos. Las lágrimas fluían libremente. La sala se sentía como si se le cerrara encima. El resto del equipo, el personal, la familia, todos estaban paralizados por la conmoción. MC Maconde, el corazón y el alma de la reserva, había desaparecido. Era una mañana abrasadora en el Serengeti, y el sol colgaba como un peso en el cielo, proyectando sombras sobre la tierra agrietada. MC Maconde, aunque mayor y más frágil que antes, estaba impulsado por un inquebrantable sentido del deber. A pesar del calor,
A pesar de la incomodidad de sus articulaciones doloridas, partió en su desgastado Land Cruiser. Su misión era clara: ver cómo estaba Jabari, el rinoceronte herido que se recuperaba en la selva. El rinoceronte había pasado por mucho, sus heridas profundas y dolorosas, pero con los cuidados de Maconde, había llegado hasta allí. Los caminos eran accidentados e implacables. Cada sacudida hacía temblar los huesos de Maconde, pero sus manos aferraban el volante con determinación, con los ojos entrecerrados ante la tormenta de polvo que se arremolinaba a su alrededor. Su viejo coche crujía en protesta, pero lo impulsaba hacia adelante. Cada kilómetro que pasaba lo acercaba más a Jabari. Le dolía el cuerpo, pero su corazón latía con el mismo ardor de siempre. La lucha no era nada nuevo. Su cuerpo era frágil, pero su espíritu estaba intacto. Los jóvenes guardabosques, los que lo seguían, siempre se maravillaban de su resiliencia. Pero hoy había algo en el aire, un peso que incluso la vasta e inflexible tierra parecía sentir. Cuando Maconde llegó, el claro donde Jabari había estado descansando estaba tal como lo recordaba. El rinoceronte estaba allí, recostado a la sombra de las acacias. Maconde se acercó despacio, con cautela. Se le ablandó el corazón al ver al animal, cuyos grandes ojos brillaban con una confianza silenciosa. Pero al acercarse, la profunda herida en el costado de Jabari, aún sin cicatrizar, le llamó la atención. La infección se estaba extendiendo y sintió una opresión en el pecho de preocupación. Maconde se agachó junto al rinoceronte. Sus ásperas manos temblaban ligeramente mientras buscaba sus suministros médicos. Respiraba con dificultad, trabajoso por el calor, pero siguió adelante, con el corazón oprimido por la responsabilidad. Y entonces, de repente, sin previo aviso, un dolor agudo lo golpeó en el pecho. Era como un fuego en su interior, una presión agonizante que le cortaba la respiración. Jadeaba, con la vista nublada. Apartó las manos del rinoceronte, temblando mientras el mareo lo abrumaba. El mundo daba vueltas y el calor abrasador lo oprimía, demasiado para su corazón cansado y envejecido. Se desplomó en el suelo, jadeando, incapaz de pedir ayuda. La hierba bajo sus pies parecía cerrarse, el aire denso y sofocante. A lo lejos, los Rangers Elijah y Musa realizaban una patrulla de rutina cuando lo oyeron, un grito muy débil, apenas audible por encima del viento. Era la voz de Maconde, débil como el último aliento de un moribundo. Intercambiaron una mirada de terror y corrieron hacia el sonido. Sus pies golpeaban la tierra, con el corazón acelerado. Cuando lo alcanzaron, encontraron a su mentor inmóvil en la hierba, con el sudor goteándole por la cara y la respiración entrecortada y forzada. Elijah cayó de rodillas, con las manos temblorosas mientras buscaba el pulso. «Olvidó su medicamento para el corazón», dijo Musa con pánico en la voz. El rostro de Elijah palideció mientras se apresuraba a pedir ayuda. «Necesitamos una ambulancia ya». La radio crepitó en su mano, pero incluso mientras la llamada se realizaba, Elijah supo la verdad. El tiempo se les escapaba más rápido de lo que podían seguir. La luz de la mañana se cernía sobre el Serengeti como un suave susurro, proyectando su pálido resplandor sobre la tierra donde Maconde había pasado tantos años de su vida. El aire se sentía diferente hoy, quieto, cargado de dolor, pero reverente. Según sus deseos, se planeó una ceremonia tradicional en el corazón de la reserva, donde la misma tierra que había amado y protegido sería ahora el lugar donde su espíritu podría descansar. El patio central, rodeado de imponentes acacias, se transformó en un espacio sagrado. El cuerpo de Maconde yacía plácidamente sobre una sencilla cama de madera, envuelto en una tela de vibrantes colores
símbolo de la vida que había vivido, llena de amor, sacrificio y servicio a la naturaleza que había jurado proteger. Su rostro, aunque curtido por años de lucha, estaba sereno, como si por fin hubiera encontrado la paz que merecía. Guardabosques, lugareños y familias que habían conocido a Maconde, conmovidas por su sabiduría y bondad, se reunieron en silencio alrededor del cuerpo. El único sonido era el suave susurro del viento entre la hierba, que traía consigo los lejanos cantos de la fauna que había protegido. Con ojos llenos de tristeza y amor, lo observaban mientras, uno a uno, se acercaban para presentarle sus respetos. Sus rostros estaban surcados por años de penurias, pero no había forma de ocultar las lágrimas que brillaban en sus ojos. Habían perdido no solo a un mentor, sino a un amigo, una figura paterna, alguien cuyo legado estaba entrelazado con la tierra misma bajo sus pies. Elijah, quien había estado al lado de Maconde en sus últimos momentos, permaneció inmóvil junto a la cama de madera. Le dolía el corazón al contemplar el rostro del hombre que le había enseñado más que cualquier libro. Su mano temblaba al extenderla para tocar la fría mano de Maconde, rozando con sus dedos la piel áspera que una vez lo guió, lo sostuvo en cada desafío. Un torrente de recuerdos lo invadió. Las lecciones, las risas, las conversaciones tranquilas compartidas bajo las estrellas. Cerró los ojos, incapaz de contener las lágrimas. «Llevaré tus lecciones conmigo para siempre, Memsi», susurró con la voz quebrada. Musa, de pie a pocos metros de distancia, inhaló profundamente, con el peso del momento oprimiendo su pecho. Dio un paso adelante con una oración en su corazón, sosteniendo un pequeño atado de incienso. Mientras al acercarse, un murmullo recorrió la multitud. Los dolientes, aún reunidos alrededor del lugar de descanso de Maconde, se giraron para ver al animal. El miedo se extendió rápidamente entre ellos, mientras los susurros corrían por el grupo. ¿Quién era este perro? ¿Cuál era su propósito allí? Su imponente presencia, sumada a su marcha silenciosa, inquietó a algunos. Algunas de las mujeres mayores retrocedieron, abrazando a sus hijos. Los guardabosques se miraron entre sí, sin saber cómo responder. ¿Cuál era la intención de este animal? Pero el perro no frenó su paso. No estaba allí para hacer daño ni para asustar. Sus ojos se clavaron en la cama de madera donde yacía Maconde y, sin dudarlo, avanzó, caminando con cuidado entre la multitud. Su mirada era firme, como si no temiera a los dolientes ni a sus miradas inseguras. Con una gracia que denotaba años de entrenamiento e instinto, rodeó la cama, lento, metódico. La multitud observaba, inmóvil, hipnotizada por los movimientos del perro. Entonces, a los pies del cuerpo de Maconde, el pastor alemán se detuvo. Su enorme cuerpo permaneció inmóvil por un instante, con la mirada fija en el hombre que lo había salvado. Y entonces, con un movimiento que dejó a toda la multitud sin aliento, el perro bajó la cabeza. No fue un gesto casual, fue una señal de reverencia, de respeto. Su mirada permaneció fija en el cuerpo, su postura de duelo. Elijah, que había estado observando con asombro, se quedó paralizado de repente. Su corazón dio un vuelco al reconocer la cicatriz en el flanco del perro. Era inconfundible, la había visto antes, años atrás. Su mente regresó a un recuerdo enterrado hacía mucho tiempo, una misión de rescate de hacía 15 años. Recordaba el día con claridad. Maconde y Elijah habían encontrado al joven pastor alemán atrapado en la trampa de un cazador furtivo, luchando por sobrevivir. La trampa casi lo destrozó, pero con paciencia y cuidado, Maconde los había guiado a través del doloroso rescate, y juntos habían curado al perro. Una vez recuperado su fuerza, lo liberaron para que deambulara libremente,
para proteger la reserva que todos amaban. A Elijah se le cortó la respiración. El perro no lo había olvidado. El vínculo que se había formado en ese momento de dolor y salvación nunca se había debilitado. Era el mismo perro, el que habían liberado, el que habían salvado, y ahora rendía homenaje al hombre que lo había salvado. La multitud, que una vez tembló de miedo, ahora permanecía en un silencio atónito. La lealtad del perro era innegable. Su silenciosa vigilia transformó el aire a su alrededor. Lo que una vez fue miedo se convirtió en un dolor compartido. Era como si la presencia del perro hubiera consolidado el vínculo entre el hombre y el animal, recordándoles a todos que el amor y la lealtad compartidos allí trascendían las palabras. En ese momento, toda la reserva pareció llorar junta, unida por la silenciosa e inquebrantable devoción del pastor alemán. Cuando los dolientes comenzaron a reunirse de nuevo, comenzó una solemne procesión. El cuerpo de Maconde fue cuidadosamente elevado a una sencilla camilla, elaborada con reverencia por la comunidad que había protegido durante tantos años. La luz del amanecer se cernía ahora en el cielo, proyectando largas sombras mientras la procesión avanzaba por la reserva. El sendero familiar los condujo a un prado que Maconde siempre había amado, un lugar donde los árboles susurraban antiguos secretos, con sus raíces profundamente arraigadas en la tierra. Fue allí, rodeado de la belleza a la que había dedicado su vida, donde encontraría su último descanso. El pastor alemán, siempre cerca de la procesión, lo seguía de cerca, con movimientos lentos pero decididos. Sus pasos eran pesados, como si él también comprendiera la gravedad del momento. Sus ojos, antes llenos de fuerza y determinación, ahora estaban nublados por la tristeza. Cada pocos pasos emitía un ladrido profundo y triste, cada uno resonando como un doloroso recordatorio de la pérdida que todos sentían. Su presencia no era solo la de un perro, sino la de un compañero, un guardián cuyo vínculo con Maconde lo había trascendido todo. Fue el último de los protectores de Maconde, el vínculo final entre el hombre y la naturaleza. Al llegar a la tumba, la comunidad se reunió en círculo, con rostros sombríos y el corazón apesadumbrado por lo que estaban a punto de hacer. Juntos cavaron una tumba bajo la sombra de los árboles centenarios, con movimientos lentos y pausados, como si cada palada de tierra fuera un último homenaje a la vida que tanto les había dado. Elijah y Musa trabajaron codo con codo, con manos temblorosas, mientras depositaban el ataúd de madera en la tierra. Una vez lista la tumba, Elijah dio un paso al frente con una pequeña piedra en las manos, cuidadosamente grabada con el nombre de Maconde. La piedra fue colocada en la cabecera de la tumba, marcando el final de sus 50 años de servicio a la reserva y a las criaturas que había amado. El peso de la piedra era un símbolo del inmenso legado que dejó, uno que no sería olvidado por aquellos cuyas vidas había tocado. El pastor alemán, que había permanecido al borde de la tumba, se acercó. Con la cabeza gacha, miró hacia el lugar donde yacía su Salvador. No se oía ningún sonido, salvo el suave susurro de las hojas. Durante un largo instante, el perro permaneció allí, inmóvil, con la mirada fija en la tumba. Entonces, como si el dolor se hubiera vuelto insoportable, echó la cabeza hacia atrás y emitió un aullido largo y desgarrador, un grito que pareció resonar por todo el Serengeti. El sonido era primitivo, lleno de dolor y amor, que reverberaba entre los árboles, las praderas y el alma misma de la tierra. Los dolientes, ya abrumados por la emoción, cerraron los ojos en señal de respeto. El aullido no era solo el llanto de un animal, sino el de un amigo que había perdido a su protector, un compañero que lo había acompañado en cada batalla, cada lucha, cada triunfo.
Mientras los últimos ecos del aullido se desvanecían en el horizonte, el pastor alemán se detuvo junto a la tumba, con la cola baja, en una postura de vigilia silenciosa. El sol descendía, tiñendo el paisaje de tonos carmesí, como si el cielo mismo llorara la pérdida de Maconde. El perro permaneció inmóvil, vigilando la tumba mientras el mundo a su alrededor se oscurecía. La reserva, la tierra que Maconde había amado, pareció contener la respiración. En ese momento de tranquilidad, se sintió como si el vínculo entre el hombre y el animal, forjado con amor y sacrificio, nunca se rompería del todo. El pastor alemán se alzaba como un guardián silencioso, testimonio viviente de una amistad que había trascendido la vida y la muerte. Los días posteriores al entierro de Maconde fueron de profundo dolor, pero también marcaron el comienzo de un homenaje duradero a un hombre cuyo legado había forjado el alma misma de la reserva del Serengeti. La comunidad, unida en el dolor, detuvo todas las actividades en la reserva para honrar al hombre que había dado su vida para proteger tanto la tierra como a sus criaturas. El aire estaba impregnado de un aroma a incienso, mientras los lugareños se reunían en los campos abiertos, encendiendo velas y ofreciendo oraciones por el alma de Maconde. Flores silvestres con sus colores brillantes y puros se depositaban delicadamente alrededor de la tumba como símbolo de la vida que había vivido, una vida llena de belleza, fuerza y compasión. Pero fue el pastor alemán cuyas visitas diarias a la tumba se convirtieron en un ritual silencioso pero profundo, quien decía mucho sobre la profunda huella de Maconde. Cada día, al amanecer y al anochecer, el perro regresaba a la tumba, caminando lentamente entre la hierba alta como si estuviera en peregrinación. Al llegar, se sentaba junto a la tumba con la cabeza inclinada y la mirada fija en la lápida que marcaba el lugar de descanso de su amado Salvador. Allí, en ese lugar sagrado, permanecía durante horas, velando con una reverencia silenciosa que nadie se atrevía a interrumpir. Su presencia era un testimonio vivo del vínculo que había existido entre ellos, uno que ni el tiempo ni la muerte podrían borrar. Elisha y Musa también acudían a la tumba con frecuencia. La pérdida de su mentor y amigo fue algo que jamás superarían del todo, pero estaban decididos a honrar el legado de Maconde como él hubiera deseado. Juntos permanecieron junto a la tumba, con la cabeza inclinada en oración silenciosa. Se prometieron mutuamente, y en memoria de Maconde, que continuarían su labor, salvaguardando la vida silvestre de la reserva y asegurando que su visión perdurara. «Ahora somos su legado», dijo Elisha en voz baja, con la voz cargada de emoción. Musa asintió, secándose una lágrima. «Y nunca permitiremos que su espíritu se desvanezca». Con el paso de los años, la historia de la vida de Maconde y la lealtad de su pastor alemán se extendió mucho más allá de la reserva. Personas de pueblos y ciudades distantes escucharon la historia del hombre que había salvado a un perro y del perro que había pagado esa deuda con eterna devoción. Se convirtió en una historia inspiradora que recordaba a todos los que la escuchaban la profunda conexión que puede existir entre humanos y animales. Era un vínculo que trascendía el mundo material, uno que no podía romperse ni por la muerte, ni por la distancia, ni por el tiempo. Y así, el legado de Maconde perduró, no solo en el trabajo de los guardabosques o en los susurros de los lugareños, sino en la inquebrantable lealtad de su pastor alemán, quien continuó custodiando la tumba, un fiel compañero hasta el final. El Serengeti, en toda su belleza indómita, fue testigo de un vínculo inquebrantable, un testimonio del poder del amor, el sacrificio y la conexión eterna entre el hombre y el animal. Esta conmovedora historia de MC Maconde y su devoto pastor alemán K9
es más que una simple historia. Es un testimonio del extraordinario vínculo entre el hombre y el animal. Es una celebración de la lealtad, el amor y el legado que dejamos. El perro que honró a su salvador con una silenciosa vigilia, los guardabosques que se comprometieron a continuar la misión de Macondo y la comunidad que se mantuvo unida en el dolor, nos recuerdan que las conexiones que forjamos nunca se pierden del todo. Comparte este inolvidable viaje con otros y da a conocer al mundo al pastor alemán que honró a su Salvador de una manera que nadie podría haber imaginado. Una historia como esta está hecha para ser compartida, para inspirar y para recordarnos a todos el poder del amor y la lealtad, sin importar la forma en que se manifiesten.